8 señales de que finalmente has pasado las pruebas del universo, Carl Jung. El camino de la vida está lleno de desafíos, momentos oscuros, luces de esperanza y experiencias transformadoras que nos permiten crecer. A veces, estas experiencias se sienten como verdaderas pruebas que el universo nos envía, casi como si estuviera midiendo nuestra capacidad de evolucionar. Carl Jung, uno de los grandes pioneros de la psicología analítica, tenía una comprensión profunda de estos procesos. Según Jung, estos desafíos son en realidad oportunidades para crecer, conocernos mejor a nosotros mismos y alcanzar la totalidad, un proceso que él llamó individuación. Las pruebas del universo no son pruebas externas al estilo de un examen académico, sino procesos internos que nos confrontan con nuestras propias limitaciones, nuestras sombras y nuestra verdadera naturaleza. Pasar estas pruebas implica un profundo viaje interior, y al hacerlo, emergemos como seres más completos, más auténticos y con una mayor conexión con nuestro propósito en la vida. A continuación, exploraremos de forma extensa las señales que indican que has pasado por estas pruebas y has emergido transformado. Para facilitar la narración, el contenido estará dividido en 8 secciones temáticas correspondientes a cada una de las señales. Cada sección explorará cómo se manifiestan las señales, cuál es su significado profundo y cómo se relacionan con la teoría de Carl Jung, así como las implicaciones para tu bienestar, desarrollo personal y conexión con el todo. Señal 1. Conexión contigo mismo. La primera señal de que finalmente has pasado las pruebas del universo es la conexión profunda contigo mismo. Este es uno de los aspectos más importantes y fundamentales de la individuación, el proceso que Carl Jung definió como el camino hacia la totalidad y la realización del self. Cuando hablamos de conectar con uno mismo, no nos referimos simplemente a estar en paz, sino a conocer profundamente nuestras motivaciones, deseos y sombras, y ser capaces de vivir alineados con esa comprensión. Durante el proceso de individuación, uno comienza a darse cuenta de que muchas de las cosas que hacemos, los deseos que perseguimos y las expectativas que tenemos no nos pertenecen realmente. Han sido implantadas en nosotros por nuestras experiencias de vida, por la sociedad, por nuestras familias, o por los condicionamientos a los que nos hemos visto expuestos. Cuando finalmente empezamos a conectarnos con nuestro ser verdadero, hay un cambio de perspectiva. Ya no estamos actuando por inercia o tratando de cumplir con los deseos ajenos, sino que comenzamos a vivir desde el centro de nuestro ser. Esta señal se manifiesta en una profunda sensación de paz interior. La conexión contigo mismo te lleva a experimentar una armonía interna, incluso en medio del caos exterior. Carl Jung describía el proceso de individuación como el acto de retirar la máscara que llevamos, esa máscara que él llamó persona, que es el yo que mostramos al mundo para encajar y ser aceptados. Dejar atrás la persona es un acto de valentía, ya que implica mostrar quiénes somos realmente, con todas nuestras vulnerabilidades y también con nuestra autenticidad. En la práctica, esta conexión contigo mismo significa que ya no te sientes obligado a actuar para complacer a los demás o a seguir las expectativas impuestas. Comienzas a escuchar tu voz interior, esa voz que muchas veces fue callada por el ruido del exterior. Esta voz interior, según Jung, está enraizada en nuestro inconsciente, que es una fuente infinita de sabiduría y conocimiento sobre nosotros mismos. Pasar las pruebas del universo te lleva a confiar más en esa voz y a tomar decisiones basadas en lo que realmente deseas y necesitas, en lugar de lo que otros esperan de ti. Conectarte contigo mismo también implica reconocer y aceptar todas las partes de ti, incluso aquellas que preferirías evitar. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que contiene todos los aspectos reprimidos y negados de nuestra personalidad. Cuando logramos conectar con nosotros mismos de manera auténtica, también logramos ver nuestra sombra, integrarla y aprender de ella. Dejar de rechazar nuestras sombras nos permite vivir con mayor integridad, ya que ya no nos sentimos divididos o fragmentados internamente. Finalmente, la conexión contigo mismo se manifiesta en una sensación de autenticidad. Cuando vives alineado con quien realmente eres, todo comienza a fluir de una manera más natural. Te sientes más cómodo en tu propia piel y ya no necesitas la validación externa para sentirte valioso. Esta conexión es una de las señales más poderosas de que has pasado las pruebas del universo y has emergido como una versión más auténtica de ti mismo. Señal 2. Mantener una perspectiva elevada en momentos difíciles. Otra señal clara de haber pasado las pruebas del universo es la capacidad de mantener una perspectiva elevada incluso en momentos difíciles. La vida está llena de desafíos, y aunque el objetivo no es eliminar las dificultades, sí podemos cambiar la forma en la que las enfrentamos. Cuando comienzas a ver los desafíos como oportunidades para crecer, es una clara señal de que has superado muchas de las pruebas que el universo te ha planteado. Jung hablaba mucho sobre la importancia de la perspectiva. Según él, los problemas y las dificultades son inevitables,
pero la forma en la que los percibimos es lo que determina nuestro bienestar. A través del proceso de individuación, aprendemos a ver nuestras dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para conocernos mejor a nosotros mismos y evolucionar. Esta capacidad de cambiar nuestra perspectiva se relaciona con la integración de la sombra. Al aceptar nuestra sombra, nos damos cuenta de que muchos de los desafíos externos que enfrentamos tienen su raíz en aspectos internos que hemos estado reprimiendo. Cuando has integrado tu sombra y has trabajado en conocerte a ti mismo, te das cuenta de que las situaciones difíciles no son castigos, sino maestros. Cada desafío que se presenta en tu vida es una oportunidad para crecer, para aprender algo nuevo sobre ti mismo y para mejorar. Esta perspectiva no solo cambia la manera en la que enfrentamos los problemas, sino que también nos permite mantener una actitud de resiliencia y fortaleza. Una perspectiva elevada también implica ser capaz de desapegarse emocionalmente de los problemas. Esto no significa que no sintamos emociones, sino que hemos aprendido a no dejarnos arrastrar por ellas. Carl Jung hablaba de la importancia de tener una relación equilibrada con las emociones. En lugar de suprimirlas o dejar que nos controlen, aprendemos a observarlas, entender su origen y luego actuar desde un lugar de calma y sabiduría. Otro aspecto importante de mantener una perspectiva elevada es la capacidad de ver el panorama general. Cuando estamos inmersos en una situación difícil, es fácil perdernos en los detalles y olvidarnos del contexto más amplio. Una señal de haber pasado las pruebas del universo es ser capaz de tomar distancia y ver la situación desde una perspectiva más amplia, entendiendo que cada experiencia tiene un propósito en nuestro camino. Esta visión más elevada nos permite actuar desde un lugar de sabiduría y evitar reacciones impulsivas o destructivas. Señal 3. Transformación en las relaciones. Una de las señales más evidentes de que has pasado las pruebas del universo es la transformación que ocurre en tus relaciones personales. Las relaciones son uno de los principales espejos de nuestra psique. Jung decía que lo que proyectamos en los demás es, a menudo, un reflejo de lo que llevamos dentro. Cuando pasamos por un proceso de autoconocimiento profundo y enfrentamos nuestras sombras, nuestras relaciones comienzan a transformarse como reflejo de nuestro cambio interior. A medida que avanzamos en el proceso de individuación, comenzamos a notar que las relaciones que antes eran tóxicas o problemáticas ya no tienen lugar en nuestras vidas. Personas que estaban alineadas con patrones negativos que hemos dejado atrás tienden a alejarse, mientras que nuevas relaciones surgen, más auténticas y alineadas con nuestro nuevo estado de conciencia. Estas relaciones se basan en el respeto mutuo, la comprensión y la aceptación de quienes somos en realidad. Pasar las pruebas del universo también nos lleva a dejar de buscar la validación externa. Antes, podíamos haber sentido la necesidad de tener relaciones para llenar un vacío interno o para sentirnos valorados. Sin embargo, una vez que conectamos con nuestro verdadero ser y encontramos valor dentro de nosotros mismos, nuestras relaciones dejan de ser una fuente de validación y pasan a ser una oportunidad para compartir y crecer juntos. Esta transformación en nuestras relaciones es una señal de que hemos superado las pruebas del universo y estamos viviendo de una manera más auténtica. Además, la transformación en nuestras relaciones implica ser capaces de ver a los demás desde una perspectiva más compasiva. Cuando hemos trabajado en integrar nuestra sombra y en sanar nuestras heridas internas, dejamos de proyectar nuestros problemas en los demás y comenzamos a verlos tal como son, sin expectativas irreales ni juicios. Esta capacidad de ver a los demás con claridad y aceptar sus luces y sombras nos permite tener relaciones más equilibradas y significativas. Carl Jung también hablaba de la importancia de la conjunción de opuestos en las relaciones. En el proceso de individuación, necesitamos reconciliar las polaridades dentro de nosotros mismos, y lo mismo sucede en nuestras relaciones. Una señal de que has pasado las pruebas del universo es que eres capaz de aceptar y reconciliar las diferencias con los demás, entendiendo que esas diferencias son parte de la riqueza de la conexión humana y no una amenaza. Este equilibrio te permite mantener relaciones saludables y armoniosas, basadas en el respeto y la cooperación. Señal 4. Sentido profundo de propósito, continuación. Para Carl Jung, la búsqueda del propósito y del significado en la vida es uno de los motores fundamentales del ser humano. Él creía que todos tenemos un llamado interno, una voz que nos guía hacia aquello para lo cual hemos nacido, y que el proceso de individuación nos lleva a descubrir y seguir esa voz. Pasar las pruebas del universo nos ayuda a despejar el camino de las distracciones y de las expectativas externas, lo que nos permite escuchar con mayor claridad esa llamada interna. Una vez que alcanzamos esta conexión con nuestro propósito, dejamos de ser arrastrados por la corriente de la vida y comenzamos a navegar con un rumbo claro. Esto no quiere decir que la vida se vuelve repentinamente fácil o que los desafíos desaparecen, sino que ahora estamos motivados por una fuerza interna que nos impulsa a continuar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles.
Este propósito es como una brújula interna que nos guía y nos da fuerza para superar las dificultades con determinación y convicción. El sentido de propósito también se refleja en el tipo de actividades que comienzas a priorizar en tu vida. Notarás que las acciones que realizas están alineadas con tu verdadero ser y con aquello que te apasiona. Ya no te sientes atraído por actividades superficiales o por las expectativas de otros, sino que encuentras satisfacción y sentido en lo que haces. Puede ser que te dediques a un proyecto creativo, al trabajo social, a la enseñanza, o a cualquier otra actividad que sientas que está alineada con tu verdadero propósito. Jung también relacionaba el sentido de propósito con el concepto del self, la totalidad del ser. Cuando avanzamos hacia la individuación y trabajamos en integrar todas las partes de nosotros, comenzamos a vivir desde el self, y desde esa perspectiva encontramos un propósito más amplio que trasciende nuestros deseos individuales. El propósito deja de ser algo que hacemos para beneficio propio y se convierte en un aporte hacia el bienestar de los demás, hacia la comunidad y hacia la vida en su conjunto. Esta es una señal clara de haber superado las pruebas del universo, un profundo deseo de contribuir, de ayudar y de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Además, cuando el propósito surge del self, hay una sensación de alineación y paz interior que lo acompaña. Ya no necesitas justificar lo que haces, no necesitas convencer a los demás ni convencerte a ti mismo, porque sabes que estás haciendo lo correcto. Esa certeza interna es un claro indicio de que has alcanzado un nivel de madurez y conexión contigo mismo que te permite actuar desde un lugar auténtico, sin la constante necesidad de validación o aprobación externa. Señal 5. Conexión profunda con la intuición. Otra señal importante de haber pasado las pruebas del universo es el desarrollo de una conexión más fuerte con tu intuición. La intuición, según Carl Jung, es una forma de sabiduría que surge del inconsciente. No es algo irracional o mágico, sino un acceso directo al conocimiento que reside en lo profundo de nuestra psique y que nos conecta con el inconsciente colectivo, una vasta red de conocimiento compartido por toda la humanidad. Durante el proceso de individuación, comenzamos a prestar más atención a nuestra intuición, esa voz interna que nos guía. Pasar las pruebas del universo implica dejar de lado el ruido externo y aprender a confiar en esa voz. Esto no significa rechazar la razón o el pensamiento lógico, sino encontrar un equilibrio entre ambos. La intuición se convierte en un recurso valioso para tomar decisiones, ya que nos permite ver más allá de lo evidente y conectarnos con una perspectiva más profunda. La intuición también se manifiesta a través de las sincronicidades, esos eventos que parecen ser coincidencias, pero que tienen un significado profundo. Jung describía las sincronicidades como coincidencias significativas, señales del inconsciente colectivo que nos indican que estamos en el camino correcto. Estas sincronicidades comienzan a ocurrir con mayor frecuencia cuando has pasado las pruebas del universo y has alcanzado un nivel de conexión más profundo contigo mismo y con el todo. Es como si el universo te estuviera dando pequeñas pistas, mostrándote que estás alineado con tu propósito y que estás caminando en la dirección correcta. El desarrollo de la intuición también implica aprender a escuchar el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene su propio lenguaje y muchas veces nos envía señales que pueden ayudarnos a tomar decisiones o a entender nuestras emociones. Pasar las pruebas del universo significa estar en sintonía con el cuerpo y ser capaz de interpretar esas señales físicas como parte de nuestra intuición. A través de la intuición corporal, podemos detectar cuando algo no está alineado con nuestro propósito o cuando una situación no es beneficiosa para nosotros. Finalmente, la conexión con la intuición también se relaciona con la confianza en uno mismo. A medida que avanzamos en el proceso de individuación, aprendemos a confiar en nuestras decisiones y actuar desde un lugar de certeza interna. Esta confianza en la intuición es una señal de que hemos pasado las pruebas del universo y que estamos en sintonía con nuestro ser verdadero. Señal 6. Liberación del control y aceptación. Una de las señales más significativas de haber superado las pruebas del universo es la capacidad de dejar ir la necesidad de controlar todo lo que sucede. Durante nuestra vida, solemos sentir la necesidad de controlar cada aspecto de nuestras circunstancias para evitar el sufrimiento o para garantizar un determinado resultado. Sin embargo, el control es una ilusión y, en realidad, la mayor parte de las cosas que suceden están fuera de nuestro alcance. Carl Jung decía que lo que resistimos, persiste. Esta frase hace referencia a nuestra tendencia a resistirnos a aquello que no podemos controlar, lo cual solo crea más tensión y sufrimiento. Pasar las pruebas del universo significa llegar a un punto en el que aprendemos a rendirnos ante lo que es, aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control y que lo mejor que podemos hacer es fluir con la vida. Esta entrega no implica resignación ni pasividad, sino una profunda aceptación que nos permite vivir en armonía con el presente. Cuando dejamos de resistirnos y aprendemos a aceptar la vida tal como es, experimentamos una nueva libertad.
La necesidad de controlar todo nos mantiene atrapados en un estado de ansiedad y preocupación constante. Al soltar esa necesidad, somos capaces de experimentar una paz interior y una sensación de libertad que nos permite vivir con mayor ligereza. Ya no nos preocupamos por lo que no podemos cambiar, sino que ponemos nuestra energía en aquello que sí podemos hacer, en lo que está bajo nuestro control. Además, la aceptación de la vida tal como es también se relaciona con la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Aceptar significa dejar de culparnos por los errores del pasado, dejar de castigarnos por no ser perfectos y aprender a ser amables con nosotros mismos. Jung hablaba de la importancia de integrar todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que no nos gustan. Esta aceptación nos permite vivir con una mayor sensación de plenitud y nos libera de la presión constante de ser algo que no somos. Cuando finalmente dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y aceptamos la vida con todas sus luces y sombras, estamos demostrando que hemos pasado las pruebas del universo. Esta aceptación nos permite vivir con gratitud y apreciar cada momento, sin importar si es agradable o desafiante. A través de la aceptación, encontramos la verdadera paz y la capacidad de fluir con la vida. Señal 7. Sentimiento de pertenencia al todo. Pasar las pruebas del universo nos lleva a experimentar un sentimiento profundo de pertenencia al todo, una sensación de unidad con el universo. Esta es quizás una de las señales más trascendentales, ya que va más allá del sentido de sí mismo individual y se conecta con una dimensión espiritual y universal. Según Jung, todos estamos conectados a través del inconsciente colectivo, una red que contiene los arquetipos y el conocimiento compartido de toda la humanidad. A medida que avanzamos en el proceso de individuación y enfrentamos nuestras sombras, comenzamos a comprender que no estamos separados del resto del mundo, sino que formamos parte de algo mucho más grande. Este sentimiento de unidad se manifiesta como una profunda compasión hacia los demás seres, una sensación de conexión con la naturaleza y una conciencia de que nuestras acciones tienen un impacto en el todo. Jung creía que una parte fundamental del proceso de individuación era la integración de lo personal con lo universal. A través del trabajo con los arquetipos, aprendemos que nuestras experiencias individuales son, en realidad, parte de un patrón más amplio que todos compartimos. Esta comprensión nos permite ver nuestras propias luchas y desafíos desde una perspectiva más amplia, entendiendo que no estamos solos en nuestras experiencias, sino que todos atravesamos procesos similares de crecimiento y transformación. Este sentimiento de pertenencia al todo también nos lleva a experimentar la vida con un mayor sentido de reverencia y respeto. Comenzamos a ver el mundo con nuevos ojos, apreciando la belleza y la complejidad de la vida en todas sus formas. Esta conexión con el todo nos lleva a actuar con mayor responsabilidad, sabiendo que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino que tienen un impacto en la comunidad, en el entorno y en el mundo. Finalmente, el sentimiento de pertenencia al todo nos permite encontrar consuelo en los momentos difíciles. Cuando estamos conectados con el todo, sabemos que no estamos solos y que somos parte de un proceso más amplio de evolución y crecimiento. Este sentimiento nos da fuerza y nos permite enfrentar los desafíos con una actitud de confianza y apertura. Señal 8. Gratitud y apreciación por el camino recorrido. La última señal de haber pasado las pruebas del universo es el sentimiento de gratitud. La gratitud es una actitud profunda que surge cuando comprendemos que cada experiencia vivida, cada desafío superado, ha sido parte de nuestro crecimiento y evolución. A medida que avanzamos en el proceso de individuación y enfrentamos nuestras sombras, comenzamos a ver nuestras experiencias pasadas con nuevos ojos, reconociendo el valor y el aprendizaje que nos han aportado. La gratitud no se trata simplemente de dar las gracias cuando las cosas van bien, sino de aprender a apreciar todas las experiencias, incluso aquellas que fueron dolorosas o difíciles. Carl Jung decía que el sufrimiento es parte del proceso de crecimiento, y que sin las dificultades no podríamos alcanzar una comprensión profunda de nosotros mismos. La gratitud surge cuando nos damos cuenta de que incluso los momentos más oscuros fueron necesarios para llevarnos al lugar en el que nos encontramos ahora. Este sentimiento de gratitud también se extiende hacia nosotros mismos. Pasar las pruebas del universo nos lleva a apreciar nuestra propia fortaleza, nuestra capacidad de seguir adelante y de superar los desafíos. Comenzamos a valorarnos más y a reconocer el esfuerzo y el trabajo interno que hemos realizado. Esta gratitud hacia nosotros mismos nos permite vivir con mayor autoestima y confianza, sabiendo que somos capaces de enfrentar cualquier cosa que la vida nos presente. Finalmente, la gratitud nos conecta con el presente. A medida que avanzamos en el proceso de individuación, dejamos de preocuparnos tanto por el futuro o de lamentarnos por el pasado, y comenzamos a apreciar el momento presente tal como es. La gratitud nos permite vivir cada día con una sensación de plenitud, sabiendo que estamos exactamente donde debemos estar y que cada experiencia, buena o mala, tiene un propósito en nuestro camino.
Estas 8 señales nos indican que hemos pasado las pruebas del universo y que hemos alcanzado un nuevo nivel de conexión y comprensión. A través del proceso de individuación, hemos enfrentado nuestras sombras, nos hemos conectado con nuestro verdadero ser y hemos encontrado un propósito más profundo. Cada señal es una manifestación del trabajo interno que hemos realizado y del crecimiento que hemos experimentado. Este camino no es fácil, y cada uno de nosotros enfrenta pruebas diferentes, pero el resultado es una vida más auténtica, más plena y más conectada con el todo. Carl Jung creía que el propósito de la vida es alcanzar la totalidad, integrar todas las partes de nosotros mismos y vivir en armonía con el universo. Pasar las pruebas del universo es un paso importante hacia esa totalidad, y cada señal es una prueba de que estamos avanzando en el camino correcto. Recuerda que este proceso es continuo, y que siempre hay más por aprender y más por integrar. La vida nos presentará nuevas pruebas y nuevos desafíos, pero cada vez que enfrentemos una prueba con valentía y la superemos, estaremos un paso más cerca de alcanzar nuestra verdadera plenitud.